Bueno, hermanos, hoy vamos a la enseñanza número 15 de la serie de las parábolas de Jesús. Es lo que estamos ministrando, lo que estamos enseñando. Y vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es Jesús y la oración. Vamos a estar viendo dos parábolas, aunque voy a centrarme prácticamente en una, pero hay dos parábolas que son muy parecidas, donde Jesús enseña sobre la oración. Y el título que yo le di a esta enseñanza de hoy es: no desmayes en la oración. No desmayes en la oración. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La parábola que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Lucas capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 13 está esto que vamos a estar estudiando hoy. En Lucas 11, del 1 al 13. Pero interesantemente parte de esta parábola hay referencias que están en dos partes. Están en Mateo capítulo 6 del 9 al 15 y Mateo 7 del 7 al 11. Ahí hay como extractos de esta enseñanza que el Señor da en relación a lo que es la oración. Pero nosotros nos vamos a centrar en Lucas 11 del 1 al 13. Vamos a leerlo todo, hermanos. Lucas 11 del 1 al 13, aunque la parábola en sí está en el Lucas 11, pero del verso 5 al verso 13. Prácticamente ahí es donde está la parábola, pero vamos a leerlo todo para ver de dónde viene esta parábola. Dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versos del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis antes de entrar a la parábola. Hermanos, porque esta es lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos cómo orar, pero yo quiero aclarar esto, que quede bien claro, porque me ha tocado enseñar esto en escuela bíblica, donde hay personas que creen que nosotros los cristianos podemos rezar el Padre Nuestro. Hermanos, la Biblia no habla de rezar el Padre Nuestro. Si usted lee esto mismo en el Evangelio de Mateo, antes de Jesús hablar de este modelo de oración del Padre Nuestro, hermano, Jesús enseña y Él dice: no usen vanas repeticiones, porque eso no sirve de nada. Usted lo puede leer en Mateo, donde dice: no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos o escuchados. Y entonces Él les dice después: ustedes pues orarán así, y entra el Padre Nuestro. Pero si usted lo analiza, el Padre Nuestro tiene puntos y aparte. ¿Por qué puntos y aparte? Porque cada punto y aparte divide una oración de otra. O sea, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Pero no es para que alguien tenga que repetirla una y otra vez. Y si no se los dejo de tarea, muéstreme en la Biblia o busquen en la palabra de Dios donde alguien desde el Antiguo Testamento aún hasta el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que alguien orara al Señor y empezara a decir: vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia no muestra eso. ¿Por qué? Porque la oración
Entendemos que es hablar con Dios, es expresar lo que yo tengo en mi corazón o tengo en mi mente para poder hablar con Dios y despojar o abrir mi corazón ante Él y decirle: Señor, estoy pasando esto, estoy viviendo esto, pero no es para repetirlo, hermano, como hoy nos han enseñado o se le enseña a la gente en la iglesia tradicional. ¿Estamos claros? Ok, porque yo creo que eso es importante y les dejo ahí, yo lo explico en escuela bíblica. Cada uno de esos versículos es un modelo a seguir por cosas que debemos de orar. Si usted lo analiza, usted ve que empieza pidiendo o dándole la gloria al Señor, exaltando su nombre, pidiendo que venga su reino a nuestras vidas y termina nuevamente dándole la gloria al Señor. O sea, todo es un modelo de oración, no es para rezarlo en este caso. Ok, ahora vamos a continuar, porque terminando él de enseñar esto, entonces ahora viene la parábola. Dice el verso 5, que fue donde me quedé. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes a medianoche? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, verso 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid, y notes esa palabra, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, viene como pregunta, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, esta es la enseñanza toda, tiene que ver con la oración. Y en este caso la centralidad de esta parábola, oigan esto, es la insistencia o la perseverancia que debe tener todo creyente en la oración. Eso lo vemos en los versos del 5 al 10, donde el Señor pone la comparación, es de un hombre inoportuno que llega a medianoche. Hermano, ¿usted se imagina a alguien tocándole la puerta a medianoche? ¿Qué es lo primero que usted va a decir? ¿A quién se le ocurrirá a esta hora venir a molestar? ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre a esta hora venir a molestar? Pues eso es lo que el Señor usa para hablar, en este caso, de la insistencia. Ahora, Él pone la insistencia primeramente de una forma, ¿cómo le digo? De una forma en que por la insistencia de aquel hombre a tocar la puerta para que el otro le dé algo para darle a su amigo, hermanos, de la misma forma debe ser la insistencia, la perseverancia en un creyente en la oración. Ahí entra la pregunta: ¿cuántas veces a la semana ora usted? Hermano, ¿es usted un creyente que persiste en la oración? ¿Es usted una de las personas que cada día o cada vez que se levanta, hermano, lo primero que hace es ir a orar? O tal vez no en la mañana, pero en el transcurso del día saca ese tiempo para orar. ¿O es de los que nunca se acuerdan orar? ¿O es de las personas que creen que orar es sentarse a la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos?
Ahora, eso es parte de la oración, pero eso no es realmente orar. Hay gente que cree que es una persona que ora porque le da gracias a Dios por los alimentos. Hermano, eso no es orar. Eso es parte de la oración, pero eso no es el todo de usted orar, porque para usted orar, la Biblia dice que debe ir y meterse en un lugar a solas, en lo secreto, donde usted abra su corazón y empiece a hablar con Dios, y no solo a hablar con Dios, sino a escuchar la voz de Dios. ¿Aló? Entonces la oración va más allá de solamente, hermanos, orar o darle gracias a Dios por los alimentos que vamos a recibir. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, pero no solo eso es orar. Y hay gente que cree que eso es como, ya oré. No, hermano, hay que sacar tiempo para orar. Y la palabra, en este caso, cuando Jesús está enseñando sobre la oración, Él lo que enseña es la persistencia de la oración. Ahora, quiero aclarar eso también, hermanos. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos la palabra en relación o entender lo que es la insistencia en la oración. Porque hay personas que he oído enseñar, predicar, hermanos, donde hay gente que cree que cuando la Biblia habla o el Señor habla de persistir en la oración, es como golpear la puerta hasta que Dios tenga o Dios no tenga más remedio que darme todo lo que yo le estoy pidiendo. Hay personas que creen que cuando el Señor habla de persistir en la oración, de ser perseverante en la oración, hay gente que cree es que yo tengo que orar y orar y orar y orar hasta cansar a Dios, hasta que Dios me dé lo que yo quiero. Así como cuando un chiquillo le hace berrinche al papá. ¿Alguien ha visto eso? Un chiquillo quiere algo y el chiquillo llega y se revuelca y grita porque él quiere que le den lo que él quiere. Hermanos, yo creo que hay gente que le han enseñado mal a la iglesia y le han enseñado eso. Y lo toman de un pasaje completamente sacado de contexto de alguna manera o mal enfocado del Antiguo Testamento, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, y donde él tiene el encuentro con Dios, dice que Jacob se agarra del ángel y le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermanos, pero la centralidad del pasaje, cuando Job tiene un encuentro con el Señor, hermanos, no es eso de que no te suelto hasta que no me bendigas. Porque muchos creen que es eso. Entonces, yo quiero algo de Dios. Entonces, al yo querer algo de Dios, yo voy a insistir, e insistir, e insistir, e insistir, y hacer berrinche y berrinche hasta que Dios no me dé lo que yo quiero. Como un chiquillo malcriado. Hermanos, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque a la hora de yo estudiar un pasaje, hermanos, yo tengo que verlo en todo el contexto de la palabra de Dios. No solamente en una porción de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a Primera de Juan y voy a demostrar por la palabra, hermanos, ¿por qué cuando el Señor está hablando esta parábola de la insistencia o la perseverancia en la oración, no es una perseverancia o insistencia hasta que Dios me dé lo que yo quiera, sino más bien es una perseverancia, una insistencia en que yo debo de orar todo el tiempo, todos los días de mi vida? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan. Está casi al final de la Biblia. Primera de Juan. Primera de Juan 5, del 14 al 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, confianza en Dios, confianza en Cristo.
que si pedimos alguna cosa, oigan esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunta, dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta sería, ¿y si no es conforme a su voluntad? Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque no es conforme a su voluntad. Entonces, por más que usted haga berrinche, como un chiquillo, y no te suelto hasta que no me bendigas, si no es la voluntad de Dios, simplemente Dios no te va a dar o no nos va a dar lo que nosotros tanto insistimos o queremos. Hermanos, y recuerde que es que Dios no es como nosotros. Dios es Dios y nosotros no. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces hay casos donde el carajillo le hace tanto berrinche al padre que el padre termina cediendo, dándole al niño lo que quiere para que deje de hacer el berrinche. Hermanos, pero Dios no es igual a nosotros. Dios realmente es Dios y la palabra dice que Dios no cambia. Ahora vamos a ver 2 ejemplos solamente. Créame, hay más ejemplos en la palabra, pero solamente voy a tomar 2 ejemplos. Se me olvidó leer el verso 15. Verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero esas peticiones que le hayamos hecho tienen que ser conforme a su voluntad, para saber que esas peticiones van a ser contestadas. Amén. ¿Estamos claros? Ok, voy a dar 2 ejemplos de hermanos, de hombres en la palabra, hombres de Dios, que oraron a Dios insistentemente, perseverantemente, para recibir algo de Dios, y la respuesta de Dios fue no. ¿Fue no? Hay gente que cree que la respuesta de Dios para nuestras oraciones siempre tiene que ser sí, pero déjeme decirle que no. Al igual, hermano, como usted a veces, como padre, a veces el chiquillo llega y le dice, papá o mamá, ¿me deja ir a tal lado? No. ¿Pero por qué? Porque no. Pero y sigue, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque no, ya le dije que no. Y ese no, hermano, se hace un no grandísimo. Y no hay más respuesta que ese no. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿A cuántos les ha pasado eso? Pues igual es Dios. Muchas veces oramos y la respuesta de Dios es no, o la respuesta de Dios es después porque todavía no es el tiempo. Pero nosotros debemos de estar claros en que la persistencia debe estar en que siempre debemos orar y buscar al Señor, y por eso el título es no desmayes en la oración. Pero vamos a ver 2 ejemplos. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Hermanos, y de verdad se lo digo, hay más ejemplos en la palabra, hay muchos ejemplos. Pero solamente voy a tomar 2 ejemplos que creo son bien claros. Y tienen que ver con la vida nuestra, con la vida cotidiana nuestra. Segunda de Samuel capítulo 12, vamos a leer del verso 16 al verso 19. Hermanos, voy a hablarles un poco del contexto de esta palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado, han leído, han escuchado en la Biblia la historia de David y Betsabé. ¿Se acuerdan? Dice que los reyes, los hombres iban a la batalla, a la guerra, y los reyes eran los primeros que tenían que ir. Y en ese tiempo había guerra, y David se le ocurre quedarse en la casa, en el palacio, y en horas de la mañana, no sé, a él se le ocurre salir al tejado o salir a la azotea del palacio. Y David, no sé hasta dónde, sin querer queriendo, ve a una mujer que se estaba bañando, que se llamaba Betsabé, y al igual que el día de hoy, en aquel tiempo se bañaban sin ropa.
Lo extraño es que hoy ¿cómo se llama? Hoy los baños tienen techo, ahí aparentemente no había techo. Porque David ve a aquella mujer y dice, ¡wow! Y como era rey, la manda a llamar. Y no era para saludarla. La manda a llamar y como era rey, él tiene relaciones con ella que eran prohibidas porque Betsabé era casada, y ustedes conocen la historia. Cuando David se da cuenta que ella está embarazada y que es casada de alguna manera, David de alguna manera equivocadamente, pero lo hace como rey, manda a matar a su esposo, y de esa relación sale un hijo. Pero cuando David hace todo eso, Dios le envía un profeta a David, el profeta Natán, y lo amonesta duramente a David y le dice, tu hijo va a morir. Ahora, hermanos, mi pregunta, ¿qué haría usted, qué haría yo si nos da una noticia de que nuestro hijo va a morir o uno de nuestros hijos va a morir? No, hermano, ¿oraría usted día y noche insistiéndole a Dios para que Dios haga algo con tu hijo y sane a tu hijo? ¿Cuántos haríamos eso? Pues David fue lo que hizo. Ahora, imagínense en David la relación que tenía con Dios. Hermanos, recuerden cómo David hablaba de cómo él desde joven, Dios peleaba por él, lo ayudaba cuando él cuidaba ovejas. Hermanos, si había alguien que tenía una relación con Dios, era David. Y la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y vea lo que hace David cuando le dan la noticia de que su hijo va a morir. Vamos a ver capítulo 12 del 16 al 19. Entonces David, ¿qué hizo? Rogó. Imagínense, su hijo estaba enfermo, iba a morir. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y oigan esto, y al séptimo día, o sea, David tenía 7 días de estar orando, de estar rogando, de estar postrado en ayuno, clamando al Dios que él conocía para que le sanara a su hijo que iba a morir. Yo me imagino hoy, ¿verdad? Eso de que dicen, no te suelto hasta que no me bendigas. Y vamos a ver la respuesta que viene ahí, a pesar de 7 días rogando en ayuno. Y dice la palabra, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Vamos a leer el verso 19. Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y voy a leer el 20 también. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¡Wow! Hermanos, ¿usted no cree que David estaba tocando la puerta, llamando con insistencia al Señor para que hiciera un milagro en su hijo? Pues sí, pero la respuesta de Dios fue, no, el niño va a morir. Y el niño murió. Hermanos, porque la parábola enseña es la insistencia y la perseverancia en orar, pero no es para que Dios me dé o hasta que Dios me dé todo lo que yo quiero. Vuelvo a decirlo, como un niño malcriado. Esa no es la enseñanza de la parábola.
Ahora vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, y ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. Hermanos, si usted lee la palabra, usted va a encontrarse cómo Pablo oró por muchos para que fueran sanos. Y recibieron ese milagro de sanidad. Pero hay un momento donde también en la vida de Pablo viene una enfermedad sobre él. Viene una enfermedad sobre Pablo. Muchos dicen que la enfermedad era en los huesos, era un tipo de artritis. Otros hablan que la enfermedad era en los ojos. No se sabe a ciencia cierta, pero de que tenía una enfermedad, tenía una enfermedad. El apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hombre que oraba por otros para que recibieran milagros, este hombre también empieza a orarle al Señor. Vamos a verlo ahí en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oigan esto. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, hermanos, Dios permitió que Satanás tocara el cuerpo de Pablo con una enfermedad. De ahí les dejo, hermanos, voy a tirarle una mina ahí en sus manos. Porque hoy muchos dicen que la enfermedad no viene de Dios, o que Dios no permite la enfermedad, Dios no quiere que usted esté enfermo, y Dios lo permitió en Pablo. Ahora, muchos dicen que usted puede cortar con la maldición, puede reprender la enfermedad y tiene que irse. Ok, ¿por qué Pablo no lo hizo? La Biblia no enseña eso. Simplemente Dios le permitió una enfermedad a Pablo. Y usó, el instrumento fue Satanás, porque Satanás está bajo la soberanía y la autoridad de Dios. Así de fácil, es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver qué hizo Pablo, a ver si reprendió, ató. A ver, ¿qué hizo Pablo cuando se le permitió esto? Verso 8, respecto a lo cual esa enfermedad que Dios permitió en mi cuerpo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? 3 veces he rogado. Otra vez, Pablo insistió, Pablo clamó, Pablo rogó por una enfermedad, no de otra persona, de él mismo. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios del hombre que era Pablo. Era un hombre de Dios que había sanado mucha gente, que el Señor se le había aparecido en el camino. Pablo conocía a Dios o a Cristo casi que personalmente. Él insistió, sí, pero la respuesta de Dios, verso 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, verso 9, y me ha dicho, oigan la respuesta de Dios: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ve lo que dice ahora Pablo entonces por la respuesta de Dios: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Hermanos, entonces vemos en la palabra que cuando el Señor habla de la insistencia, de la perseverancia en la oración, no es para yo recibir todo lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana. ¿Estamos claros en eso? Porque ya vimos en la palabra de Dios de cómo hay oraciones que por más que alguien insista en algo, Dios va a decir no. Así de fácil. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que ser persistentes, perseverantes en la oración.
Hermanos, la perseverancia, oigan esto, la perseverancia en la oración nos beneficia a nosotros, no a Dios. La perseverancia en la oración nos beneficia a nosotros, no a Dios, ya que Dios se presenta como Padre bueno que le dará lo mejor a sus hijos. Eso lo vemos en los versos del 11 al 13. Vamos otra vez a Lucas en la parábola, que es lo que estamos estudiando. Vamos a la parábola. Es más, voy a leer del 9 en adelante, donde dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Está hablando de eso. Sea persistente en la oración. Hay oraciones que Dios va a contestarlas y va a ser un sí, a veces van a ser no, pero usted debe seguir buscando, debe seguir llamando, debe seguir orando, debe ser un hombre o una mujer de oración siempre. Amén. Y a raíz de eso dice el verso 11 y ve la pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora hago una pregunta ahí. Está hablando que si nosotros, hermanos, le damos a nuestros hijos lo que ellos nos pidan, de acuerdo a lo que ellos nos están pidiendo. Si le pide, hermano, comida, usted le va a dar comida. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si usted tiene, no lo sé, las mujeres es muy normal, lo he visto en mi casa, y creo que eso es normal en todas las casas. Las mujeres agarrar las botellas de Coca-Cola, botellas de Fanta, qué sé yo, de un refresco gaseoso. Ya di el comercial, ¿verdad? Y no me pagan. Hermanos, y agarrar y echarle sanipine, cloro, echarle desinfectante, y tiene un color y un aroma rico y se ve vacilón, ¿verdad? En la botella. Ahora, ¿qué haría usted si su hijo llega y le dice: mami, yo quiero tomarme eso, huele rico, se ve rico? ¿Usted se lo daría? ¿Verdad que no? Usted no se lo daría. Ahora, ¿por qué no se lo daría? Porque usted sabe como padre que eso le va a traer ¿qué? Un daño a sus hijos. Pero cuando su hijo le pide algo que él realmente necesita, que usted ve que va a ser útil para él, ¿usted rehúsa en dárselo? Pues no. Hermanos, Jesús, hablando de la oración, cuando Él termina de dar la parábola, Él lo que enseña es eso. Y ahora pone la comparación de nosotros como padres. Igualmente, aunque debemos de insistir en la oración, hermanos, Dios no nos va a dar algo que a usted le va a traer daño. Y voy a ponerle un ejemplo. Hay gente que le ora a Dios para que Dios le dé riqueza, le dé dinero. Y eso es muy normal hoy en la teología de la superprosperidad. Hermano, ¿usted cree que Dios le va a dar algo a usted si eso le va a traer daño a usted? Hay gente que le pide a Dios un carro y ora por el carro, y años orando por el carro, y no te suelto hasta que no me bendigas. Y a veces Dios dice: si te doy el carro, chao, chao, adiós, se pierde. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que el Señor está hablando aquí. Es lo mismo que Él nos está enseñando en relación de que Dios conoce y sabe todas nuestras necesidades, lo que nosotros ocupamos, si va a ser bien o va a ser mal para nosotros. ¿Estamos comprendiendo eso? Eso lo dice del 11 al 13. Entonces, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, oigan, iglesia, dejen al chiquito, por favor, ¿están conmigo?
Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, esa palabra dádivas, regalos, cosas, y sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, nuestro Dios, oigan esto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué interesante que el Señor termina hablando del Espíritu Santo. Y está hablando de pedir, de insistir. Hermanos, ¿qué es lo que el creyente necesita como cristiano ahora para vivir en esta vida? ¿No es el Espíritu Santo para ser guiados por Él? Para ser enseñados por Él, para que Dios nos muestre su voluntad, para que Dios nos muestre su palabra, para que Dios nos muestre cuál es el deseo de Él y no mi deseo. ¿Aló? Porque si hay algo que debemos de persistir y orar, hermanos, es en que Dios nos guíe. Es en que Dios nos muestre el camino. Que Dios nos muestre cómo debemos caminar como creyentes para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Él no viene hablando de pidan y se os darán, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. En relación, Él no termina hablando de cosas materiales. Porque hay gente que agarra eso solo para hablar de cosas materiales. Él termina hablando de cuánto más dará a vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios sabe qué es lo que más necesitamos y necesitamos ser la guianza del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios nos muestre su palabra, su verdad para caminar en ella. Porque lo hemos predicado y enseñado, lo material acá se queda, hermano, y no nos vamos a llevar nada. Pero sí necesitamos caminar en obediencia con Dios, conocerle a Él. Y la forma de conocerle a Él, hermanos, es a través de la oración. No hay otra forma. Con respecto a esto mismo, encontramos otra parábola donde Jesús vuelve a enseñar sobre el beneficio de la necesidad que tiene el cristiano de orar siempre, iglesia. Vamos a ir a Lucas 18, del 1 al 8. Recuerden, esta parábola está en Lucas 11, pero también hay otra parábola que está en Lucas 18. Y hermanos, aquí la parábola quiere enseñar lo mismo, pero le da, ¿cómo le digo? Le cambia los personajes en este caso. Ahora, la primera parábola iba enfocada cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. En esta segunda parábola que vamos a ver, que va de la mano completamente, esta parábola tiene que ver cuando Él viene hablando o enseñando sobre la venida de Cristo, la venida del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque entre más cerca veamos la venida de Cristo, más deberían los cristianos perseverar en la oración. ¿Me están escuchando, iglesia? Entre más cerca veamos la venida de Cristo, es cuando más el cristiano debería de perseverar en la oración, porque Él está a las puertas. Y eso es lo que Él ahora quiere reflejar en esta parábola, que es muy parecida a la otra. La otra enseñándoles a orar, y esta perseveren en la oración para cuando regrese el Hijo del Hombre. Dice así: también le refirió Jesús una parábola, oigan eso, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la centralidad de la parábola, de esta y de la anterior que leímos. La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Está hablando de justicia. ¿Qué entienden ustedes por justicia? La justicia es lo que es recto o es correcto. Esta mujer estaba pidiendo justicia a un juez y está hablando de la venida de Cristo. Hermanos, si es que cuando vemos la venida de Cristo van a haber muchas injusticias. Vamos a ver muchas cosas que van fuera de la justicia de Dios, como lo estamos viendo hoy en relación al homosexualismo, al lesbianismo, a la injusticia, hermanos, de que hoy, hermanos, hoy es más favorable, es mejor ser ladrón que ser justo, hablando en el mundo. Hermano, un ladrón se le mete a su casa y depende, y se mete a robar y depende, lo puede demandar a usted, usted va a la cárcel. Eso no es injusticia. Hermanos, hay una gran injusticia. Hoy están peleando los derechos humanos. Hermanos, pero en eso hay injusticia. ¿Por qué? Porque la cantidad de homosexuales que hay, lesbianas, nunca son la mayoría. La ley, la constitución política no puede ir a favor de la minoría, tiene que ir a favor de la mayoría del pueblo. En eso hay injusticia. Hermanos, se supone que van a probar de que a un homosexual en la caja costarricense de Seguro Social, a él lo tienen que operar, una operación que vale miles de colones, millones de colones, y tienen que apresurarse en hacerlo, porque si no los demandan para cambiarse de sexo. Hermanos, pero personas normales, familias que pagan, duran años para una operación y nadie puede hacer nada. ¿Usted no ve injusticia en eso? Y todo eso apunta a la venida de Cristo. Hay una gran injusticia. En este momento, hermanos, vale más un perro que una persona. Si usted va en bicicleta o en un vehículo, carro, moto, y usted mata a un perro, muy probablemente pueda ir a la cárcel. Pero si mata a una persona, anda borracho y todo y no hay problema, lo sueltan. Increíble. Entonces el Señor está hablando acá y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y viene hablando de eso, de la venida de Él. Entonces la insistencia y la perseverancia en orar. Verso 8, os digo que pronto se les hará justicia. Pero hace una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora el Señor hace una pregunta. Cuando venga Cristo, ¿va a encontrar gente perseverando en la oración, clamando, creyéndole a Dios? Esa es la pregunta que Él hace. Hermanos, ¿saben por qué? Porque si somos realistas, la iglesia está abandonando la oración. La iglesia está abandonando la oración. Nadie viene a los cultos de oración. Hay intercesión y la gente no quiere ni los mismos líderes a veces. La gente en las casas ya no ora. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? ¿Cada cuánto ora usted? ¿Es usted un hombre, una mujer de oración que busca el rostro de Dios todos los días? Por eso el tema, no desmayes en la oración. Y esa es la centralidad de la parábola, hermanos. Y es que la Biblia es muy clara con respecto a que el creyente debe perseverar en la oración. Voy a dar algunas citas bíblicas donde la Biblia nos muestra, hermanos, de cómo el cristiano debe ser perseverante en la oración. Debe ser perseverante como lo fue aquel hombre, ir a medianoche, insistirle a aquel hombre en que le diera los panes para su amigo que había llegado. Como aquella viuda que fue ante aquel juez una y otra vez para que le hiciera justicia.
Debemos de perseverar en la oración, entendiendo, hermanos, no es para que me dé solo lo que yo quiero, no es porque yo debo de ser insistente en orar, en buscar siempre el rostro de mi Dios. ¿Estamos claros, iglesia? Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26, verso 41, dice la palabra. Aquí es cuando Jesús está en el huerto. Recuerden que ellos se van, se apartan antes de ser entregado Jesús. Y Jesús se va a orar y Él se lleva a los discípulos a orar con Él. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41 dice así. Esto le dice Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, cuando hablamos de la perseverancia en la oración, hermanos, esto que Jesús enseñó ahí en Getsemaní es una gran realidad para nosotros, hermanos. El espíritu está dispuesto, el espíritu quiere ir a orar, pero la carne no quiere. ¿Cuántos de ustedes van a orar, hermano, y empieza a bostezar? ¿O se queda dormido orando? ¿Cuántos de ustedes llegan a orar, hermano, y llega y qué digo? No tenemos tiempo de oración. Y yo no le voy a enseñar como muchos enseñan, hermanos, donde hay gente que le enseña a la iglesia que debe orar 1 hora al día. O inclusive aquí hay una hermana que viene acá a la iglesia, hoy no está acá con nosotros. Dice que a ella le enseñaron que la oración verdadera, poderosa, como dicen hoy muchos, era orar 3 horas al día. Y ella oraba 3 horas al día. Dice que oraba 1 hora en la mañana, 1 al mediodía y otra en la tarde para no sentirlo tan duro. Hermanos, la Biblia no dice de cuánto es el tiempo que debe de tomar en la oración. Pero sí lo que estamos viendo es que el Señor nos habla de que debemos de ser persistentes en la oración. Que debemos de sacar el tiempo para orar, para hablar con Dios. Y ese tiempo debe ser de calidad, debe ser el tiempo que yo saque a la mañana, al mediodía, a la noche, no sé, pero debe ser ese tiempo donde yo voy a hablar con Dios. Porque hay iglesias donde enseñan también que debe ser en la madrugada. Parece que Dios solo de madrugada oye. No, no es así. Y lo toman porque Jesús se iba de madrugada en las mañanas a orar. Sí, Él lo hacía porque en el día pasaba muy ocupado, sanando, predicando, yendo de un lugar a otro. Ahí no había ni bicicleta, había para transportarse, no, tenían que caminar. Y Él caminaba a distancias, e inclusive hasta de aquí a San José. Un día estudiando, sacando los kilómetros que caminaba. A veces caminaba de aquí a San José, era lo más que Él caminaba. Entonces Él se iba de madrugada a buscar el rostro de Dios, a orar. Entonces, iglesia, no es cuánto tiempo es. ¿Estás tomando tiempo para orar? No es a qué horas es. ¿Estás sacando 1 hora para orar? Ahora, cuando digo 1 hora, en la mañana, mediodía, en la noche, en la tarde, pero ¿estás sacando tiempo para la oración? Esa es la pregunta. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la verdad. Otro pasaje, Marcos 13, del 32 al 33. Marcos 13. Marcos capítulo 13, del 32 al 33. Y otra vez, aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Ya vimos que aquella parábola tenía que ver con eso, con la venida de Él. De por eso, de persistir en la oración, en pedir justicia, clamar por justicia. La justicia de Dios, que Él venga. Dice aquí,
En Marcos 13, 32, 33 dice: pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otra vez el Señor manda aquí a orar, porque no sabemos el tiempo exacto. Pero debemos de estar en constante oración, iglesia, porque Cristo viene. Debemos de estar en oración. No sabemos el día exacto ni la hora, pero podemos ver los tiempos. Y como dije antes, entreveamos que los tiempos más se están cumpliendo. Más debería la iglesia estar sometida al Señor en oración. Pero no lo estamos haciendo. Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago 5, 13. Santiago está después de Hebreos, casi al final también de la Biblia. Santiago viene hablando de algunas cosas que deberíamos de hacer, pero dentro de esas el verso 13, Santiago 5:13. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hermano, ¿cuántos de nosotros a veces nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido o hemos tenido problemas y no queremos que nadie nos hable, no queremos salir, no queremos nada? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Qué dice la palabra que debe hacer? ¿Haga qué? Oración. Haga oración. No se tire ahí a que busque a que venga alguien a que ore por usted. No, la palabra dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Por qué haga oración? Porque ¿de quién depende usted? ¿Quién es el que te puede sacar, hermano, adelante si no es nuestro Dios? Cuando nos sentimos mal, hermano, lo único que podemos hacer acudir es a nuestro Dios. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y dice el mismo verso 13: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabe al Señor, bendiga al Señor, porque todo está bien. Pero está afligido, está pasando prueba, está pasando lucha. Haga oración. Agarre, hermano, sus problemas y deposítelos delante del único que puede solucionar sus problemas. Y espere en Él, confíe en Él. Como dijo mi hermano Eric ahora al principio, el problema es usted preocuparse por los problemas que no puede resolver, porque al preocuparse por un problema que no puede resolver se le monta otro problema. Estar preocupado por el problema que no puede resolver. Porque no podemos cambiar las circunstancias. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Y para eso es orar. Ahora, pero a la hora de orar, hermano, realmente, como dice la palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre Él a la hora de orar. No haga, hermano, lo que hacen muchas personas. Muchas personas, hermanos, cuando tienen problemas, yo no sé cuánto lo han sentido, que sienten un saco de papas al hombro. Y mucha gente, hermanos, viene al Señor, a veces al altar, a la iglesia, y se postra, hermanos, y agarra el saco y lo pone a la par y empieza a llorar y a llorar y a decirle: Señor, ya no puedo, ya no tengo fuerza, Señor, dame fuerzas, ayúdame, Dios, escúchame. Y termina de llorar el rato ahí, hermanos, y agarra el saco y se lo vuelve a echar al hombro y se lo lleva. Y sigue igual. El cristiano debe aprender a orar, agarrar el saco y decirle: Señor, ten este saco, ten este problema, yo no puedo. Voy a descansar en ti, voy a confiar en ti, Señor, en que solo tú puedes hacer algo, porque yo no puedo. A tal punto de que hay gente que aún busca ayudarle a Dios. Empieza a orarle a Dios y empieza a ver cómo le ayuda. ¿Usted cree que Dios necesita ayuda, hermano? El Dios de lo imposible, el Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz, hermano, y ocupa ayuda de nosotros. No. Ya lo vimos en la parábola. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial.
Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, porque eso es lo que necesitamos, la guianza de Él. Hermano, en un problema que tengamos, ¿cuántos creen que lo que necesitamos a veces no es solucionar el problema o que se le solucione el problema a uno, sino tener paz en el corazón? Eso es lo que necesitamos. Y para tener paz en el corazón, hermano, eso es un fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu dice que Él trae paz. Trae paz a mi corazón para yo confiar en Dios en medio de la circunstancia. Yo lo dije, hermanos, y lo he dicho, el problema no son los problemas. El problema es no confiar en Dios en los problemas. Ese es el problema. No confiar en Dios en los problemas. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:1, ya vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses 3:1, pero yo creo que Dios nos está hablando hoy, nos está enseñando. Segunda de Tesalonicenses, antes de ahí donde estábamos de Santiago, para atrasito. Antes de Hebreos está Tesalonicenses, ahí para atrasito. Segunda de Tesalonicenses 3:1, hermanos, y quise meter esto en relación a la oración. Porque cuando hablamos de la perseverancia en la oración, hermano, usted debe acordarse de ese personaje que siempre está al frente, o de los que estamos al frente. Dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 3:1, viene hablándole Pablo a los tesalonicenses, y él le dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, y eso se lo digo en mi corazón, y lo metí ahí, hermano, porque dentro de la perseverancia de la oración, usted no puede olvidársele orar por nosotros, orar por mí, orar por los que estamos al frente, los que estamos al frente de la obra, para seguir enseñando, predicando, haciendo las cosas de la mejor manera para el Señor, para que Él sea glorificado. Ojalá, hermanos, que usted se acuerde siempre de mí en sus oraciones, de verdad. De que a la hora de persistir en la oración, acuérdese de su pastor. Acuérdese de la familia pastoral. Acuérdese de los que están sirviendo. Que Dios les dé la sabiduría. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos dé la sabiduría para ministrar, para servir al Señor de la mejor forma, de la mejor manera. Amén. Y con eso voy terminando. Dice así: y recuerda que la oración, hermanos, recuerda que la oración es el medio u oportunidad. La oración es el medio u oportunidad que Dios da al creyente de hablar o acercarse a Él. Por lo tanto, no desmayes en la oración. Por lo tanto, no desmayes en la oración. No desmayes en la oración. Y termino con eso, 1 Tesalonicenses 5:17. Tal vez me ayuda el del teclado. 1 Tesalonicenses 5:17. Subraya ese versículo. Segunda de Tesalonicenses 5:17. ¿Lo tenemos, iglesia? Vuelvo a leer esto para leer el verso. Recuerda que la oración es el medio oportunidad que Dios da al creyente de hablar o acercarse a Él. Por lo tanto, no desmayes en la oración. Segunda de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cuánto nos ha hablado Dios en esta mañana en relación a la oración? Yo quiero que incline su rostro ahí conmigo en esta
en esta mañana. Señor, queremos darte gracias, Señor. Queremos bendecirte, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por la palabra. Señor, tu palabra siempre nos confronta, nos habla, nos enseña. Primero, creo, Dios, pedir perdón porque hemos abandonado la oración muchas veces. La iglesia ha olvidado ese privilegio, Señor, esa oportunidad que tú nos das de hablar contigo. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a lo que hemos escuchado, a permanecer, a perseverar, a insistir en la oración, Señor, a buscarte todos los días de nuestra vida. Ojalá, Señor, que al momento de levantarnos tú puedas poner en nosotros un anhelo, un deseo ardiente por ir a buscar tu rostro, por ir a orar delante de ti, Señor, por ir, Señor, a pedir tu Espíritu Santo, que lo necesitamos todos los días de nuestra vida para ser guiados, movidos por ti, en lo que es tu voluntad, Señor, no en la voluntad nuestra como lo hemos visto, pero que sí debemos, Señor, ser como aquel hombre a medianoche, insistiendo en la oración. Debemos ser como aquella viuda, Señor, delante de aquel juez injusto, Señor, clamando delante de ti, Señor, por justicia, por misericordia, clamando delante de ti por la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Y que no se nos olvide eso. Buscad, llamad, tocad a la puerta, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá, dice tu palabra. En esa persistencia nuestra de buscar tu rostro, de buscar tu reino, Señor, lo que es tuyo, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, y sobre todo, Padre, escucha nuestras oraciones. Y te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.